Bueno, Dios bendiga a todos. Siempre agradecidos que nos permite reunirnos para formar el cuerpo de Cristo. Hoy traigo un tema que es súper controversial y es un tema que se discute desde los primeros siglos. Así que vamos a hablar acerca de la salvación. Hay de los que creen que la salvación, el salvo siempre es salvo, otros que la salvación no se pierde, otros que la salvación sí se pierde, y así están. Y nosotros debemos tener la convicción de nuestra salvación para tener paz. Entonces, en 1 Corintios 15:1, el apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, note la condición, por la cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, serás salvo, si no, serás condenado. Ese es un statement bastante fuerte, ¿eh? Todas las cosas existen por alguna razón, alguna voluntad y propósito. Así también esta creación temporal obedece a una razón y propósito de nuestro Creador. ¿Cuál es la importancia de que todo lo que se edifica tenga un fundamento, tanto en lo material como en lo espiritual? Bueno, todo lo que existe, material o espiritual, nace de la voluntad, de un propósito. Nada aparece sin diseño, nada se sostiene sin fundamento, nada permanece sin arquitectura. En lo material tenemos la visión, luego el plano y luego la edificación. Primero la visión, luego la voluntad del arquitecto, se desarrolla el plano y luego la acción. En el plano está dibujado todo el edificio y cómo será edificado. La construcción, o sea, el constructor, solo sigue el plano hasta que el edificio esté terminado y la voluntad sea cumplida. Sin fundamento, el edificio se cae. Sin plano, el edificio se corrompe. Y por el lado espiritual, este principio o patrón también gobierna la primera creación. Dice Salmos 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yahweh es el edificador, Jehová es el arquitecto, Yahweh es el que establece el fundamento. Todo lo creado sigue su arquitectura. Nada existe sin su diseño y nada permanece sin su fundamento. Este principio también gobierna la iglesia. En 1 Corintios 3:10 dice Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo no inventa, Pablo pone el fundamento que Yahweh diseñó. En Mateo 16:18 Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es la confesión, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Luego en 1 Pedro 2:7, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la cabeza del ángulo. La iglesia se edifica sobre el Hijo primogénito, no sobre el unigénito mortal, no sobre el Hijo eterno. También gobierna la nueva creación después de esta. En Hebreos 11:10, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. La nueva creación tiene fundamentos. La nueva creación tiene arquitectura. La nueva creación tiene constructor. Nada será improvisado, modificado, todo seguirá el diseño de Yahweh. La nueva creación tiene fundamentos, tiene arquitectura, tiene constructor, no tendrá fin de días, pero no es eterna en origen, pero es creada y será sin fin de días. La nueva creación tiene procedencia, pero será sin fin en duración.
Una vez entendido el patrón universal, que todo lo que se edifica, material o espiritual, nace de una voluntad, de un diseño y un fundamento, entonces conozcamos el propósito y la voluntad de Yahweh para con su creación. Primero, la voluntad de Yahweh es tener una familia con hijos en cuerpos espirituales, con vida eterna, siendo Jesucristo el primero en resucitar en cuerpo espiritual con vida eterna, y fue declarado por Yahweh su hijo primogénito. Esta es una de las cosas más difíciles que no se oye, no se enseña, de que la voluntad de Yahweh es tener una familia con seres humanos, creyentes, resucitados en cuerpos espirituales. Los creyentes del Evangelio, por su fe, son unidos al Señor en un solo espíritu de vida eterna, quien los va a resucitar en cuerpos espirituales semejantes a Jesucristo resucitado. O sea, el que no tiene el espíritu de vida eterna, ¿quién lo va a resucitar para que tenga vida eterna? Pero una vez completada toda la familia de Yahweh, formará con todos ellos su reino real y sacerdotal, siendo Jesús rey, sumo sacerdote, la iglesia, el pueblo de sacerdotes reales. Esta es la visión. Esto es lo que Dios quiere. Sobre esto es que se ha diseñado toda la creación. Todo este cuadro debe ser nuestro mapa para seguir cuando leemos la Biblia. Esa es la dirección que va. Pablo establece para la iglesia un credo apostólico, diciendo en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Yahweh, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él, y un Señor o Salvador, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros, los creyentes, por medio de Él. Pero ahora vamos a ver toda la arquitectura de la familia de Yahweh en la familia de Adán. Vamos a hacer un paralelo basado en Génesis 5, 1 al 3. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Elohim Dios al hombre. A semejanza de Elohim Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que ellos fueron creados. Y Adán vivió 130 años, engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Siguiendo el plano creacional, Adán, Eva y Set, la familia. El paralelo sería, primero Yahweh formó al hombre del polvo, luego tomó una parte de él, formó una hembra, y juntos los dos formaron una pareja, a quienes llamó Adán. Hasta ahí no hay familia todavía. Después Adán engendró un hijo a su semejanza y lo llamó Set. Y así se formó la familia de Adán. Pero nota, tanto el carácter masculino y femenino pertenecen a Adán. Y a causa de tener una familia, Adán manifiesta su carácter masculino y femenino que procede de Adán. Adán mantiene su carácter y género de varón, y la mujer el carácter femenino, y cada uno en su género. Si Set, su hijo, nació en semejanza, dice, conforme a su semejanza, porque tiene la misma sustancia de Adán y Eva, y no solo de Adán. Además es el portador de la simiente masculina y femenina para continuar la multiplicación, ¿no? Los creó para que se multipliquen. Una vez que hemos visto el paralelo, una vez que hemos visto ya la familia de Adán, ahora vamos a ver el paralelo de la familia Elohim en la figura de Adán. Yahweh es el yo soy, es el espíritu eterno, único, no es persona. De Yahweh sale su espíritu de vida eterna, que es 1 Juan 1:2, que opera como la palabra hacedora de su voluntad, Juan 1:3, y como su simiente espiritual, por medio del cual Yahweh engendra hijos espirituales. El apóstol Pedro y el apóstol Juan nos hablan de la simiente espiritual de Yahweh,
en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan lo confirma la simiente en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces la simiente espiritual es el espíritu de vida eterna de Yahweh. Por su medio engendra hijos espirituales, hablando de la iglesia. Hay gente que no cree que Yahweh tiene simiente espiritual. ¿Y cómo engendra? ¿Y cómo llega a ser padre? Bueno, a razón de la familia, a razón de tener una familia, de Yahweh procede el Espíritu Santo. En hebreo es Ruach HaKodesh. Está escrito en femenino gramatical. No tiene género, pero sí tiene carácter femenino, porque así se revela en la Escritura. En Juan 14:16, el Consolador, el que cuida, sostiene y acompaña. En Juan 14:26, enseña, forma. En Juan 16:13, guía, moldea. En Romanos 8:26, intercede, protege. En Romanos 5:5, derrama el amor, todo lo sufre, todo lo soporta. En Pedro 1:2, santifica, limpia eternamente. En Génesis 1:2, el Ruach femenino se mueve como un ave que incuba. En su carácter femenino, el Espíritu Santo consuela, sostiene, acompaña, intercede, forma, gesta, todo lo sufre, todo lo soporta, no guarda rencor. Hasta aquí solo hay una pareja compuesta, Yahweh con su Espíritu Santo. Yahweh es carácter masculino-femenino, no es género, pero sí se le ubica en masculino. Yahweh no tiene género, pero su carácter es masculino, porque así se revela en las Escrituras. Éxodo 15:3, Yahweh es varón de guerra. Jeremías 31:32, fui yo un marido para ellos. Es suficiente para entender, ¿no? Su carácter masculino es fuego consumidor. Mía es la venganza, juicio, disciplina, autoridad, confrontación, pacto. Todo eso son caracteres del carácter masculino de Yahweh. Y su Espíritu Santo es su carácter femenino, no en género. Juntos cumplen la unidad plural Elohim. Nota, tanto el carácter masculino como el femenino pertenecen a Yahweh. Y a causa de su propósito, Yahweh manifiesta su carácter masculino y su Espíritu Santo su carácter femenino. Hablando un poco más sobre el carácter femenino del Espíritu Santo, no es propio del Espíritu, sino de Yahweh, porque el Espíritu Santo procede de Yahweh. Entonces no es un espíritu totalmente independiente de Yahweh, por eso que sale de Yahweh, y Yahweh parte su carácter masculino-femenino, él conserva el masculino y el Espíritu Santo el femenino. Igualito a Adán, de Adán procede el carácter masculino-femenino, él queda con el carácter masculino dominante y Eva pasa a tener el carácter femenino dominante. Esto es exactamente el paralelo. Eva no tiene un carácter propio separado de Adán. Su carácter femenino procede de Adán porque ella procede de Adán. Ahora veamos cómo de pareja Elohim pasa a ser la familia Elohim. Así como Adán, por medio de su simiente, engendró su hijo Set, así también en lo espiritual, Yahweh, por medio de su simiente espiritual, engendró un hijo espiritual a su unigénito. Lo explico. Que Yahweh engendre hijos espirituales, primeramente, no es nada nuevo. Esto se deja ver en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendros de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, de voluntad de varón, sino engendros de Dios. ¿Cómo engendra si no tiene simiente? Veamos cómo la simiente espiritual de Yahweh, para pasar
de simiente a hijo primogénito en cuerpo espiritual resucitado con vida eterna. Yahweh le encomienda a su espíritu de vida eterna quitar el pecado del mundo. Eso está en Hebreos 10:5, donde el espíritu de vida eterna le dice: me preparaste cuerpo. Para esto participa el Espíritu Santo, porque está escrito en Mateo 1:20, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. El engendro consiste en que el Espíritu Santo toma material genético de María, así como tomó material genético de Adán para formar a Eva. Lo une al óvulo de María, María lo concibe, no del Espíritu Santo, sino de la simiente que fue formada de María. Por eso María gesta un varón 100% humano, sin nada divino en su biología. Y María da a luz a Jesús, hombre de carne y sangre. Nacido Jesús, Yahweh unió el espíritu humano de Jesús con su simiente espiritual. A esta unión se le llama engendro. Jesús nace del espíritu como hijo espiritual de Yahweh. Por la carne, Jesús es hijo de María y Jesús pasó a ser hijo filial o hijo de ley de Yahweh. ¿Te entendió eso? Sí, no hay problema, ¿no? Okay. Jesús pasó a ser hijo unigénito de Yahweh porque jamás el Espíritu Santo engendrará otro hijo. Por eso que es el unigénito. El Espíritu de vida eterna ocupa el cuerpo de Jesús como suyo. Me preparaste cuerpo. Una vez preparado, se lo dan al Espíritu de vida eterna. De simiente espiritual pasó a ser hijo unigénito por la unión de espíritus y por la carne. Jesús es hijo unigénito según la ley y porque es filial. Este orden obedece al principio creacional revelado por Yahweh a Pablo para la iglesia. 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Note que es un proceso, ¿no? Primero cuerpo animal, necesitan el espíritu de resurrección, que es el espíritu de vida eterna, para cuando sean resucitados, son transformados en cuerpos espirituales con vida eterna. Y el primero en pasar toda esa fase es Jesús. Por eso el espíritu de vida eterna recibió un cuerpo humano mortal y debía pasar por muerte, sepultura y resurrección. Ahora veamos 7 fases de la transición de la simiente espiritual de Yahweh a hijo primogénito. En la fase 1, la simiente de Yahweh, el espíritu de vida eterna, como simiente espiritual de Yahweh. En la fase 2, unión con el espíritu humano de Jesús para que haya un solo espíritu de vida eterna. Fase 3, el cuerpo humano de Jesús pasa a ser su cuerpo. Esto le explica Juan, 1 Juan 1:2, porque la vida eterna fue manifestada, la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se manifestó corporalmente como Jesús, hombre unigénito y Mesías. Fase 4. Yahweh condenó al pecado o a la desobediencia en la carne, para que muerta la carne, muerto también el pecado. Y como Jesús era sin pecado, como el Cordero de Dios, santo y perfecto, Yahweh cargó el pecado y las iniquidades del mundo en el cuerpo limpio de Jesús. Eso le explica Isaías 53:4. Yahweh cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús, siendo santo y perfecto, llevó nuestras rebeliones. Su vida fue puesta en expiación por el pecado. Verá el linaje, la iglesia. Verá el fruto de su aflicción, de su alma o de su ser, y justificará a muchos, llevará las iniquidades de ellos. El Espíritu de vida eterna, ahora como Jesús y Mesías, celebró el nuevo pacto con sus discípulos, dando como ofrenda su cuerpo y su sangre
para obtener el perdón de pecados y resurrección del cuerpo a vida eterna. En la fase 5, el pacto fue consumado con la muerte del Cordero. Jesús en una cruz y muerto fue sepultado según las Escrituras. En la fase 6, al tercer día, el Espíritu de vida eterna regresó a su cuerpo muerto, se unió a él, resucitándolo en cuerpo espiritual con vida eterna. Y resucitado fue declarado Hijo de Yahweh en Romanos 1:4, Hijo primogénito de Yahweh en Hebreos 1:5-6. La fase 7, Jesús fue el primer ser humano nacido de mujer en cuerpo terrenal mortal a cuerpo espiritual con vida eterna. En él se cumplió, se siembra cuerpo animal, hijo unigénito, resucitará cuerpo espiritual de vida eterna con todos los creyentes, hijo primogénito, ¿no? Entonces se siembra cuerpo, Jesús fue sembrado en cuerpo animal y resucitó en cuerpo espiritual como el primogénito. Jesús además es el postrer Adán, el espíritu vivificante. Esto significa que Jesús es el portador y dador de su espíritu de vida eterna a todos los creyentes. Y así como hemos traído la imagen del terrenal en Adán, traeremos también la imagen del celestial en Jesucristo a la resurrección. Así queda establecida la transición del unigénito a primogénito, de cuerpo animal a cuerpo espiritual, de mortal a cuerpo eternizado, de terrenal a celestial. Ahora bien, el espíritu de vida eterna, la simiente espiritual de Yahweh, llegó a ser hecho hijo primogénito en cuerpo espiritual con vida eterna, conformándose así la familia de Yahweh Elohim. Antes era la pareja de Yahweh con su Espíritu Santo. Ahora que han engendrado un hijo espiritual y su cuerpo ha pasado a ser hijo legal, entonces ahora con el hijo primogénito Yahweh formó su familia, la familia de Elohim. Pero Jesús resucitado es solo el primer hijo. Y el propósito de Yahweh es una familia de muchísimos hijos. Y estos muchos son los que componen la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Y el propósito de Yahweh es una familia de muchísimos hijos. Y estos muchos componen la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Entonces aquí se define la iglesia igual muchos hijos. El cuerpo de Cristo, los muchos hijos, la casa de Dios. Y los muchos hijos, la familia de Yahweh. Y los muchos hijos, los hijos de Dios. Y Cristo, como espíritu vivificante, es el dador del espíritu de vida eterna a los creyentes del Evangelio para su futura resurrección. Porque sin el espíritu de vida eterna, Jesús no resucita, ni tampoco puede dar vida eterna. Aquí queda establecida la función del primogénito. Da vida eterna al espíritu del creyente. Da vida eterna al cuerpo del creyente, pero a la resurrección. Imparte la simiente espiritual, es una preparación futura, fin de la era. Con esto pues ya una es la resurrección y la glorificación de Jesús, termina la era del unigénito, y con la resurrección Jesús inicia la era del primogénito. Entonces la era del hijo unigénito ya pasó, el inicio de la era del primogénito y la salvación de los creyentes según Marcos 16, 15 y 16. Entonces Jesús establece el mecanismo. Marcos 16, 15. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí se abre la puerta para que la simiente espiritual del primogénito sea impartido a muchos hijos, a muchos creyentes. Felipe y el eunuco son el modelo perfecto. El eunuco oyó el evangelio, lo creyó, fue bautizado y fue salvo. Pero antes de seguir, les quiero hacer saber, hermanos, que yo no soy de la doctrina de Calvino ni de Arminio. Yo sigo el propósito de Yahweh para su familia, la ruta del unigénito a primogénito y a muchos hijos, por si acaso, ¿no? Oye, pastores. Bueno, entonces Pablo confirma el evangelio
como el único medio de salvación. No hay más, no hay otra fórmula. Esta es única, a través del Evangelio. 1 Corintios 15:1. Pablo define el Evangelio diciendo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si ustedes retienen la palabra del Evangelio que yo os he predicado, sois salvos. Si no, ustedes creyeron en vano. ¿Qué tal? ¿Quién va a discutir? ¿Quién va a discutir eso? Pablo define el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La salvación es condicional para el creyente. Si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Esto significa que la salvación depende básicamente de creer, de seguir creyendo, de retener el Evangelio, de no abandonar la fe. La condición es para el creyente, no para Yahweh, quien ya hizo la salvación en Jesucristo. A ver. Pablo agrega en Gálatas 1:8: mas si aún uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito o separado. La importancia del evangelio es básica porque Romanos 1:16, Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí es donde yo hago mucho énfasis en que acepta a Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué quedamos? Pues noten la importancia del evangelio para la salvación y ahora lo quieren por aceptar ser salvo. Entonces aquí Pablo establece 4 verdades doctrinales. No hay salvación sin evangelio. No hay salvación sin fe. No hay salvación sin bautismo. No hay salvación sin simiente espiritual del primogénito. Razones de la salvación. La condición de la humanidad. El hombre fue formado perfecto en su naturaleza de ser viviente. Cuerpo que respira y espíritu. El hombre cayó en la desobediencia al mandamiento de Yahweh y por su transgresión fue condenado a regresar al polvo de donde fue tomado. El bien y el mal entró en él y se independizó de Adán, creando su propio yo soy. Antes el bien y el mal estaban en Dios. Dios le decía sí y esto no. Ahora él decide que sí y que no. Eso lo independiza de Dios. Entonces la simiente de Satanás entró en el cuerpo del hombre, la cizaña, y lo domina desde la carne. El hombre no puede salir de su condición caída. Está bajo esclavitud del pecado. Está condenado a muerte y le falta el juicio para determinar su eternidad. Entonces la eternidad es como aquel hombre que cayó en un hoyo del cual él por sí mismo no puede salir. Y clama que lo saquen, que lo libren del pozo de la muerte o a un lugar seguro. No está pidiendo salvación, vida eterna, ni perdón de pecados, ni liberación de demonios. Solo quiere: sáqueme de aquí. Entonces en el Antiguo Testamento, y la aplicación de las palabras hebreas Shua, Yasha y Yeshua tienen una función de rescate físico, de liberación inmediata, de auxilio, de socorro, de protección. Eso es lo que significa en hebreo Shua, Yasha o Yeshua. Note que esto nomás te está librando de la condenación, de una condición peligrosa en la que estás pasando. Nada más, no está hablando de salvación, ni vida eterna, ni perdón de pecado, ni santificación, ni nacer del Espíritu. En el Antiguo Testamento estas palabras no significan vida eterna, no significan perdón de pecados, no significan nacimiento espiritual, no significa resurrección, es simplemente te estoy ayudando a salir de tu problema. En el Antiguo Testamento, Shua, Yasha, Yeshua, significa sacar del peligro, librarte de algún enemigo, rescatarte de la muerte física, protegerte de alguna calamidad,
darte la victoria militar, de sanarte físicamente, de restaurar esas circunstancias. Es rescate inmediato, liberación física, auxilio temporal, nada más. Eso es la aplicación de Shua. Shua es igual a salvar, socorrer, auxiliar. La aplicación en el Antiguo Testamento, Shua, aparece cuando alguien está en peligro físico, alguien clama por ayuda inmediata, alguien que pide protección, alguien que pide ser librado de sus enemigos. Shua es igual a extender la mano y sacarlo del peligro. Yahshua es liberar, rescatar, dar victoria. Es una aplicación en el Antiguo Testamento. Yasha es la forma más común en guerras, opresiones, invasiones, persecuciones, calamidades. Yasha es igual a liberación nacional o personal. Ahora que viene Yeshua. Yeshua significa salvación, liberación, rescate aplicado en el Antiguo Testamento. Yeshua es el sustantivo victoria, rescate, protección, auxilio. Yeshua es igual a la obra de rescate que Yahweh hace en esta vida. Entonces, Yahweh, Yeshua, a Israel, de los filisteos, de los amorreos, del pecado, de la muerte, ¿no? Ninguna de estas palabras significa salvación espiritual. Nada, es socorro nada más. En el caso del hombre que cayó en el hoyo y clama que lo saquen, no pide salvación eterna, ni pide perdón de pecados, solo que lo libren del pozo de la muerte. Eso es un Shua, un Yasha, un Yeshua. Sácame de aquí, chico. No es soso, como la palabra griega, no es sotería, no es vida eterna, no es simiente espiritual. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, la salvación espiritual es soso y la salvación completa es sotería. Por eso debemos distinguir entre Shua, que es una palabra hebrea para rescate presente. ¿Se acuerda cuando Jesús decía, mujer, tu fe te ha salvado? Ahí pues, mujer, tu fe Shua te ha salvado. Le dice, ¿y cómo se salvó sin predicar? No, es que la traducción es el problema. La traducción está mal, pues, está mal aplicada. El soso, igual palabra griega para salvación espiritual. La sotería, palabra griega para espíritu vivificado, cuerpo resucitado. Entonces, la salvación tiene dos fases. Aquí es donde viene el asunto. Todo lo que he dicho es para llegar a este pedacito. La salvación tiene dos fases, no es nomás ya fui salvo. No, son dos fases. Y el modelo de esa salvación humana está en Jesús, que Él es el modelo principal. La salvación consiste en dos partes. Para eso tenemos que seguir a Jesús desde su nacimiento de mujer, porque primero nace del Espíritu y sigue siendo Jesús en su carne hasta su muerte un ser humano mortal. La segunda fase es la resurrección del cuerpo en cuerpo espiritual de Jesús con vida eterna. ¿Nota? Entonces, en la primera fase, Yahweh une el espíritu humano de Jesús con el espíritu de vida eterna y el espíritu de vida eterna pasó a ser el espíritu de vida eterna de Jesús. Pero resulta que el cuerpo de Jesús se lo dieron al espíritu de vida eterna porque el Padre le dijo al espíritu de vida eterna que haga su voluntad, que era quitar el pecado del mundo en un cuerpo que él no tenía. Entonces, pues tú me preparaste ese cuerpo. Ese cuerpo se lo prepararon en el vientre de María. El Espíritu Santo fue el que engendró una simiente de la misma naturaleza biológica de María. Nace Jesús humano 100%, pero con espíritu. Ahora el Yahweh une el espíritu de vida eterna con el espíritu de Jesús y ahora Jesús ya tiene espíritu de vida eterna, pero sigue teniendo un cuerpo mortal. ¿Está claro eso? Y la segunda fase es la resurrección en cuerpo espiritual. Fase 1, nacimiento espiritual, soso. Parece gringo ¿no? ¿Cómo estás? Soso. Yahweh es quien hace la obra del nacimiento espiritual. No lo puede hacer el hombre, solamente lo hace el mismo Yahweh. Yahweh es el que engendra. ¿Qué significa?
es el que une su simiente de vida eterna con el espíritu humano de Jesús en un solo espíritu de vida eterna, una sola voluntad. En ese momento que se hace la unión, Jesús nace del espíritu como hijo espiritual de Yahweh. Jesús tiene vida eterna por el espíritu, pero no por la carne. Vive en cuerpo mortal hasta su muerte, aunque por el espíritu ya tiene vida eterna. ¿No? Claro, ¿no? Esta fase espiritual corresponde a Soso. Jesús por la carne es hijo filial de ley, y el cuerpo de Jesús pasó a ser el cuerpo del espíritu de vida eterna, porque de otra manera, el espíritu de vida eterna no puede quitar el pecado del mundo porque es espíritu. Entonces, Soso es igual a salvación espiritual, vida eterna al espíritu. Este mismo principio opera Yahweh con los creyentes. El creyente, o sea, Yahweh es el que une, es el que, hay un principio, ¿no?, que usa Yahweh, que es el que se une al Señor en un solo espíritu, es con Él. Entonces, pero eso no lo puede hacer uno, pues. Yahweh es el que tienes que unir mi espíritu con el espíritu de vida eterna para yo tener espíritu de vida eterna. Yahweh es el que hace la unión o el engendro. El creyente por la carne nace por el espíritu como hijo filial en la carne, pero es hijo espiritual de Yahweh por la unión del espíritu con vida eterna, que es su simiente. Entonces, en 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. También dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces el cuerpo pasó a ser el cuerpo del espíritu de vida eterna. Entonces ahora el espíritu de vida eterna, dice Juan, no Juan texto, ¿no? El espíritu de vida eterna se manifestó humanamente como Jesús en cuerpo, como Cristo, a Israel, o a los judíos, pues. Pero ese cuerpo es el que le dieron al espíritu de vida eterna. Una vez que ya tiene el espíritu de vida eterna, el cuerpo ahora comienza a desarrollar todo el ministerio hablando a través del cuerpo, y la gente oía a Jesús y decía: pero ustedes, ¿por qué no me pueden entender? Si es el Padre hablando, ¿por qué no reciben mis palabras? Digo, ¿cómo haces si no tienes ni 40 años? Entonces, el cuerpo de Jesús pasó a ser el cuerpo del espíritu de vida eterna. Se lo dieron para que pueda quitar el pecado del mundo. Entonces, una vez que Jesús, o una vez que el espíritu de vida eterna ya tiene el cuerpo humano como Jesús, entonces junta a sus discípulos y celebra el nuevo pacto. Entonces, el espíritu de vida eterna, como el Cristo, da como ofrenda el cuerpo que el Padre le formó en el vientre de María. Y entrega su cuerpo y su sangre. La sangre para perdón de pecados y el cuerpo para sacar la resurrección a vida eterna. Perfecto. Ahora sí, ya se vio el paquete. Okay. Fase 2, la resurrección. Sotería o soteria. Así como el espíritu de vida eterna se unió a su cuerpo muerto y lo resucitó a Jesús en cuerpo espiritual con vida eterna, de la misma manera el espíritu de vida eterna se unirá al cuerpo muerto de los creyentes y lo resucitará en un cuerpo espiritual con vida eterna. Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús dentro de los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús dentro de los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que habita en vosotros. ¿Más claro? Ya no hay. No, ya no hay. Ahí está. Entonces, ¿Jesús se resucitó? No. A Jesús lo resucitaron. Bueno, lo resucitó Dios, sí, pero a través del espíritu de vida eterna. Dios no hace nada, Él lo hace todo a través de, ¿no? Entonces, recién aquí se completarán las dos fases de la salvación del creyente. Primero en el espíritu con vida eterna y en la resurrección en cuerpo con vida eterna del espíritu. Esta fase corresponde a la soteria o sotería.
que es igual a salvación completa. Espíritu vivificado más cuerpo resucitado, o nacido del Espíritu más cuerpo resucitado. Aquí el creyente pasará de cuerpo animal, terrenal y mortal a cuerpo espiritual con vida eterna. Y así, como trajo la imagen del primer Adán, ahora traerá la imagen del postrer Adán en vida eterna, y así, y como hijo y miembro de la familia de Yahweh Elohim. Entonces la arquitectura final es fase 1, soso, vida eterna al espíritu, unión con la simiente espiritual del primogénito. Fase 2, sotería, vida eterna en cuerpo resucitado espiritualmente. Si la salvación a vida eterna tiene dos fases, primero en el espíritu, después en el cuerpo resucitado, la formulación, el salvo siempre es salvo, y si la salvación se pierde, son dos preguntas mal formuladas. Como son dos preguntas mal formuladas, nunca vas a llegar a una definición. Y se van a pelear el uno con el otro. Es diferente decir, ¿la salvación se pierde o yo pierdo mi salvación? Ya más personal, ¿no? Pero ese es todo. Claro que este tema ya no necesito hacerlo el próximo mes, yo tengo más que entrar ahora directo a los versos que dicen que si se pierde, que no se pierde, que no sé qué, no sé qué tal. No dice directamente que se pierde, pero Pablo es que, bueno, ya. Entonces, el sentido para mí mucho más práctico es 1 Corintios 15:1, donde Pablo declara a los hermanos el evangelio que les ha predicado, que ellos ya lo recibieron, en el cual también ellos están perseverando, por lo cual asimismo le dice, si ustedes retienen lo que yo les he predicado, ustedes son salvos. Si no creéis, si no, habéis creído en vano. Entonces, ¿qué es lo que te mantiene salvo? ¿Pero salvo qué? Cuando dices, me mantiene salvo, ¿salvo de qué? ¿O qué me salva? Mi cuerpo no está salvo. Mi cuerpo está en pecado. Mi cuerpo está de muerte. Mi cuerpo espera la resurrección. Mi cuerpo espera la redención. Cristo murió para poder salvar mi cuerpo. Entonces yo no estoy salvo todavía en mi cuerpo. A la resurrección sí, antes no. Ahora, ¿pero cómo puedo sentirme salvo entonces si estoy en un cuerpo condenado a muerte? Porque por fe yo he creído que yo ya morí físicamente en el cuerpo de Jesús. Y yo ya resucité en el cuerpo de Jesús. Por eso dice, si habéis creído lo que les he predicado, que Cristo murió por los pecadores y resucitó para vuestra justificación, ustedes van a permanecer entonces salvos. Si no, ustedes creyeron en vano. Entonces cuando ellos decían, bueno, yo creo que, porque había problemas en la iglesia, ¿no? Bueno, yo creo que la resurrección no existe y que Cristo no resucitó. Entonces ahí entra Pablo enojado diciendo, oye, pero si Cristo no resucitó, pues entonces ustedes están en sus pecados y todos estamos mal. No, pero nosotros pensamos que, por otro lado, que debemos ser parte de la ley, regresar a la ley y seguir los ritos de la ley para ser salvos. Dice, oye, entonces, ¿para qué vale la gracia? La gracia no mira la incapacidad suya, sino que ustedes, siendo incapaces, miren la capacidad de Dios para salvarlos por encima de todo. Eso es totalmente diferente. Tú tienes que creer que a pesar de que eres torpe, que no puedes cumplir la ley, que violas los mandamientos, que haces XXX cosas, aún así Dios ha querido salvar a los que le creen a Él. No importa quién es, hay que creerle a Él. Pero Señor, yo creo en ti. No. No se trata directamente de creer que yo existo, porque los demonios también saben que yo existo y Satanás también sabe, hasta me viene a fastidiar, pero sigue siendo Satanás y los otros siguen siendo demonios. Así que no se trata de que me conozcan a mí, se trata de que conozcan el Evangelio, donde yo amo, entrego a mi Hijo, el Hijo muere por ustedes y hoy por su obediencia lo resucito. Entonces ustedes tienen que verse en esa misma dirección, se tienen que ver muertos con Jesucristo, sepultados en el agua
y salen del agua del bautismo como resucitados y viven ya espiritualmente y ya no satisfaciendo los deseos carnales. Entonces los frutos vendrían a ser los principios básicos espirituales como el amor, la misericordia, la piedad, las buenas obras, inclusive el carácter, lo soporta, no guarda rencor, no es vengativo, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso no es lo que abunda en nuestra vida carnal y temporal. Antes de Cristo, si me la pagas, no, yo te tengo que matar, condenado. Y me la vas a pagar y vas a ver. Y hasta cambia la cara de uno y todo. Ya eso se acabó. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre ya fue crucificado. Y dice, considérense muertos al pecado. No se olviden. Considérense muertos. No están muertos porque ustedes están vivos ahí. Pero en fe ustedes se ven muertos allá. No se olviden, considérense muertos. ¿Van a hacer algo? Considérate que ya estás muerto para eso. Ay, dice, pero una carnita al aire. ¿Qué carnita al aire? Nada. No puedo sacar la mano de acá, nada, de la cruz, nada. Y si me sale el clavo, pues te lo vuelves a poner. Entonces ese es el rigor, ¿no? Ahora, el salvo siempre es salvo, pero si no hay salvo, ¿quién se ha salvado? El cuerpo no está salvo. El cuerpo está en esperanza. Mi espíritu, al unirse al espíritu de Cristo, en un solo espíritu, eso no es salvación. Eso se llama nacer del espíritu. Pero como nunca nos han enseñado de que el nacimiento espiritual, gracias, es la obra que hace Yahweh uniendo el espíritu de vida eterna con el espíritu humano en un solo espíritu, entonces ese espíritu no puede ser, ese espíritu es salvo. ¿Acaso está condenado? ¿Cuándo ha estado condenado? ¿Cuándo ha estado muerto? ¿Cuándo ha estado esperando juicio de condenación? El espíritu no peca. El espíritu no puede morir. El aliento de Dios que sale de su boca, ¿cómo se va a convertir en impuro? No se puede. Entonces ahí no hay salvo. Pero yo estoy salvo en esperanza de que ese espíritu me va a levantar de los muertos, pues. Entonces, mi esperanza es que el espíritu que levantó a Jesús me levante a mí también. Pero para eso tienes que mantenerte en la fe de que Jesús fue a la cruz, murió, resucitó, para que ustedes puedan ser justificados. Ustedes tienen que verse muertos en la cruz, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo y andar en el espíritu de la palabra. Si cambias eso, entonces dice Pablo, si ustedes no retienen la palabra que os he predicado, o sea, si la fe que le despertó el evangelio para creer ya no es el mismo, entonces ustedes ya no están en la fe que salva. Ustedes piensan que a eso que yo les prediqué, ustedes le agregan la ley para poderse salvar, esa fe no salva. Si ustedes creen que Jesucristo resucitó, pero a veces dudan que sí, que no, esa fe no le salva el cuerpo, porque su espíritu ya se hizo con uno, con el espíritu de vida eterna, no necesita absolutamente nada más. Ni se puede salir del espíritu de vida eterna y decir, no, el cuerpo acaba de pegar, tengo que salirme Cristo. No, así no es. Ya el espíritu está sellado el uno con el otro, porque es un solo espíritu. Lo que queda pendiente es mi cuerpo. Entonces, ¿mi cuerpo ya está salvo? ¿Está resucitado? No. Pues entonces estás en esperanza de resurrección. Ahora vienen las correcciones, vienen los pecados, las debilidades, los tropiezos, las confusiones. Todo eso está dentro del marco que Dios tiene presente. Y Él mismo dice, ¿no? ¿Y qué hijo, y qué padre pues no disciplina a su hijo? ¿Y por qué se disciplina? Porque se porta mal. Y entonces Él es nuestro padre, nosotros somos los hijos, nos portamos mal. Entonces Él nos disciplina. Ahora, cuando Jesús nace del Espíritu, no nace de nuevo, nace del Espíritu, automáticamente, como es la unión de la simiente de Yahweh con el Espíritu de Jesús, ese nuevo ser espiritual, que es el Espíritu de vida eterna,
lo hace hijo de Yahweh porque el espíritu de vida eterna es la simiente de Yahweh, pues. Porque si Yahweh no tiene simiente, ¿cómo es que tiene hijos que engendre? No es engendrado de voluntad de carne ni de varón, sino el engendro de Dios. ¿Cómo engendra si no tiene simiente? ¿Y cuál es su simiente? Pues el espíritu de vida eterna. ¿Y sin el espíritu de vida eterna Jesús resucita? No. ¿Jesús nace el espíritu? No. ¿Nosotros tenemos alguna esperanza? ¿Nota? Ahora, pero el cuerpo de Jesús no es nacido de Yahweh. Pues. Yahweh no puede engendrar hijos biológicos, porque no tiene espermatozoides, no tiene simientes. Pues. Por eso es que Jesús físicamente pasa a ser hijo de ley o filial. Entonces ese es el unigénito. Y mira, me voy a estirar un poquito más y ya cuando termino, ¿no? Si no serían 2 prédicas en uno. Entonces, es hijo filial por la carne, Jesús es su hijo filial. Como ese cuerpo es el único cuerpo que el Espíritu Santo engendra sin necesidad de varón, es el único, por ser único, es pues el hijo unigénito. Ahora, si el Espíritu Santo mañana engendra a otro por allá, ya dejaría de ser unigénito. Ya sería primogénito. Entonces, cuando Jesús muere, al tercer día, su espíritu de vida eterna regresa a su cuerpo, se une y produce la transformación en cuerpo espiritual y Jesús vuelve a la vida. En ese momento, Jesús no es hijo de Dios. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Porque él no tiene hijos biológicos, solo hijo de ley. ¿Cómo la ves? ¿Ah? Ay, ¿no? Ay, está pegando. Ay. Pero es que nunca lo fue. Porque si fuera de Jesús, el unigénito, hijo biológico de Yahweh, no puede ser entonces unigénito, pues. Tendría que ser primogénito. Ahora, cuando Jesús lo resucita el Espíritu de vida eterna, dice Pablo en Romanos 1:4, que Jesús, siendo ya resucitado, fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Y lo declara hijo primogénito en Hebreos 1:5-6. Y lo declara porque el Salmo dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿por qué Jesús llega a ser el hijo engendrado de Yahweh? Porque Él es el que unió el espíritu de vida eterna con el cuerpo muerto de Jesús. Ahí es donde se hace el cambio. Entonces hay un engendro de cuerpo, de espíritu de vida eterna con cuerpo muerto, ¿no? Espermatozoide con óvulo, y se produce la concepción y el nacimiento, ¿no? Entonces eso lo hace Yahweh. Por esa razón lo declara su hijo primogénito a la resurrección. Pero Jesús nunca fue hijo biológico de Yahweh, sino hijo de ley. Pero sí fue su hijo espiritual. ¿Está difícil? Sosó, ¿no? Sosó. No, pero es que si no entendemos ese, no, va a ser difícil, no, va a ser difícil entender, pues. Entonces nosotros estamos siguiendo el mismo paralelo de Jesús. Jesús nació en cuerpo animal, nosotros también. Jesús fue unido su espíritu con el espíritu de vida eterna, nosotros los creyentes también. Jesús nació del espíritu, nosotros también. Jesús seguía en cuerpo humano mortal terrenal, sí, nosotros también. Jesús murió, nosotros con él, pero en fe. Jesús fue resucitado por el espíritu de vida eterna, sí, nosotros lo seremos a la resurrección. ¿Es paralelo? Es exacto. ¿Y la salvación? No es que está mal hecha la pregunta. Tú no puedes preguntar eso, no existe. ¿El salvo siempre es salvo? Mira, el único salvo que siempre es salvo es Jesucristo.
Porque Él murió con un cuerpo, no murió pecador, pero murió haciéndose pecado por nosotros. El Padre cargó todo el pecado del mundo en el cuerpo de Jesús. Entonces el cuerpo de Jesús se contaminó, se hizo cuerpo de pecado. Solo así podía morir. Y muere por obediencia del Padre, no porque quería. Que pase de mí esta copa si fuera posible, Yahweh, Yahweh. Y teniendo temor de la muerte, predicaba ya y gritaba y pedía, ¿no? Pero por su obediencia, entonces fue oído, ¿no? No dejarás que mi cuerpo vea corrupción, Yahweh. No quiero ver mi cuerpo que reviente como el Lázaro. Ese es Jesús humano. Ese no era hijo de Dios, solamente era hijo filial. Porque Jesús no engendra hijos biológicos. Yahweh no engendra hijos biológicos. Ahora, igualito nosotros. ¿Qué nos hace a nosotros hijos de Dios físicamente? ¿Cuántos padres tenemos? Si no, mi mamá se va a poner terrible o mi papá. ¿Notas? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Qué nos hace hijos de Dios? ¿Nos engendró Dios? ¿Nacimos de Dios? No, es porque nuestro espíritu, hacerse uno con el espíritu del Hijo, automáticamente nos hace hijos de Dios en el espíritu, pero por ley nos hace hijos filiales de ley. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Hijo adoptivo? ¿Hijo...? A Pablo dice, ¿no? Que nuestros cuerpos serán adoptados como hijos a la adopción. Está facilito. Solo que tenemos tanto metido en la cabeza que necesitamos hacer una higiene y empezar limpios para tener claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna confusión? ¿Algún tormento? Nadie. Porque ustedes son rápidos para entender, ¿eh? Pero va a ser difícil la próxima, ¿eh? Entonces, ¿qué respondería a la siguiente pregunta, hermana? ¿El salvo siempre es salvo? ¿Qué le dirías? Pregúntale al pastor. Hermano, ¿usted es hijo de Dios? Sí, dice. ¿Qué lo hace usted hijo de Dios? Porque usted dice que Dios es su padre. ¿Su padre lo engendró? ¿Dios lo engendró a usted o qué? Ay, que yo soy hija de Dios. ¿Eres hija de Dios? ¿Cómo llegaste a ser hija de Dios? ¿Te mandaron un título? ¿Qué te mandaron tu tarjeta verde? ¿Cómo llegas a ser hija? ¿Sí o no, hermana María? Échate un verso, pues, a ver. Cualquier cosa. A ver. ¿Qué te parece? Te vi impresionada por algunos puntos. ¿Qué es lo que más te impactó, pues? Claro, pero el salvo siempre, el salvo siempre es salvo, quiere decir que ya es salvo y que siempre será salvo. Y digo, ¿quién es salvo, pues? ¿Su cuerpo? ¿Cuál es su cuerpo de pecado? Igual con el cuerpo de los creyentes, es el mismo cuerpo. No cambia absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puede decir si el salvo siempre es salvo? Oye, ¿pero quién es salvo, pues? Por eso que la pregunta no ocupa. El único que se ha salvado es Jesús, pues. Porque él murió, ¿no es cierto? ¿Por qué murió? Porque el pecado fue cargado en él, ¿verdad? Ok, entonces él se va a la tumba. Ahí se va a reposar 3 días, 3 noches. Y contando, ya falta un día, ya viene la noche. Ahorita viene. Nosotros estamos en gestación de ese salvo. ¿Ah? Nosotros estamos en proceso de gestación de ese salvo. Sí, el Espíritu Santo nos está formando la imagen del Hijo, pero sin tocar el cuerpo. Solamente está formando el carácter. El cuerpo sigue igualito. Yo pensé que me iba a mejorar, no, hombre, igualito estoy envejeciéndome cada vez más. Y soy salvo. Soy salvo. Soy salvo. ¿Ah? Pues te digo que lo salvaron, pues.
Exacto. Entonces, ¿quién es el primer ser humano que ha sido salvado de la muerte y del pecado? Jesús. Entonces, aquí el asunto es, ¿qué te sostiene en fe salvífica? ¿Qué te sostiene en fe salvífica? En que yo he creído en el Evangelio, que consiste en esto, en esto, en esto y en esto. Pues ya no, pues sí. No es que por eso que el Evangelio es poder de Dios para salvar, porque ese es el que te da a ti la fe, la creencia, la convicción de lo que la verdad de Dios y que tú le estás creyendo a Dios con todo lo que está diciendo. Pero si tú dudas de Dios, ya no estás en fe. Ah. Entonces, claro. Entonces la pregunta sería, ¿qué te mantiene en fe salvífica? Porque todavía no eres salvo, pues. Y todavía no eres salvo, y no hay ningún ser humano salvo más que Jesús. ¿Cómo es que entonces vas a decir, el salvo siempre es salvo si no hay salvo? ¿No tiene sentido? Claro. Entonces tu fe que te salva es haber creído en el Evangelio. Entonces, si retienen ustedes la palabra del Evangelio que les he predicado, seréis salvos. Si no habéis creído en vano. O sea, te perdiste, pues, compadre. Venías perdido porque no tenías fe salvífica. Oíste el Evangelio y apareció la fe en ti y creíste. Dejaste de creer, vuelves a hacer otra vez el incrédulo antiguo. Y mi espíritu no, tu espíritu está conectado con la vida eterna, eso sigue para adelante. Ya no puede regresar al cuerpo muerto, porque no tienes fe. No eres una persona de fe, hay que perseverar hasta el último. ¿No? Entonces hay un montón de textos que te obligan a no desviarte del camino, a no cambiar de doctrina, a permanecer, a tener frutos, etcétera, a permanecer en Cristo, etcétera, etcétera. Pero hay disciplinas, pues, ¿no? Dios ejerce disciplina, porque Dios va a tratarte todo el tiempo de tu vida, te va a tratar hasta ver si tú efectivamente te entercas, te haces sensible, obedeces al final o te mantienes resistente. Eso ya es tuya. Ya no depende de Dios de arriba. Pues. Dice que nada me librará del amor de Dios, que no sé qué. Ok, pues nadie nos puede quitar del amor de Dios, de la mano de Dios, del puño de Dios. Nadie nos puede quitar, pero sí podemos salirnos. Bien. Bueno, pues, salud. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué hace sentido? Es que el texto manda, pues. Yo me voy palabreando y palabreando, así el mismo texto es. Entonces, todo lo que sigue la línea de la familia, cuando leamos la Biblia, va en esta dirección. Entonces, ¿para qué nos salvaron? Para ser hechos hijos, miembros de la familia de Yahweh. Pero como veníamos cochinos monstruosamente asquerosos, entonces nos limpiaron, o sea, nos quitaron el pecado y todo, y nos dieron vestiduras nuevas para que a la resurrección estemos correctamente presentados para entrar como miembros de la familia. Ahora, ¿qué tanto nos impacta pues ser hijos sacerdotes de Dios el Padre? Ese es otro asunto. ¿Sí o no, María? Ah. Claro. Lo que hizo Cristo no hubiera impactado a uno. Entonces, no pasa nada. No. Pero fíjate, algo interesante también agregado a eso.
es que la seguridad que te da el haber creído en el Evangelio y no que seas miembro de tal iglesia, de tal denominación, que te den un puesto, o que seas un ministro, o que no lo seas, o que seas mujer, o que sea hombre, o que sea viejito, o que sea joven, no importa, pues. Porque tu salvación está reservada a la resurrección, y la garantía es la experiencia de haber nacido del Espíritu, de haber sido llenado del amor, el Espíritu Santo en ti. Cuando oras, cómo te responde el Espíritu, tu relación y tu comunión con Dios, todas son realidades que fortalecen tu fe, porque el mismo Espíritu da testimonio de que tú eres una hija de Dios. Entonces el ser una hija de Dios no está ligado a lo que está fuera de ti, una iglesia, los hermanos, lo que tú quieras. Está ligado a tu relación espiritual con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿no? Está bueno, ¿no? Entonces, si tenemos ministerio, ¿no? ¿Qué importa, pues? ¿Ah? Claro, la gente cree que porque tiene un ministerio está mejor. Y no sabe que el ministro lo han puesto para servir al que está a la iglesia. Ok, Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia que nos has dado a conocer a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Lo hemos creído, perseveramos y te rogamos que nos ayudes a mantenernos firmes, a que podamos fructificar en el espíritu, en el carácter, en las buenas obras, no porque tenemos que, como que fuera una ley, sino porque el Espíritu mismo en su propia naturaleza se expresa en verdad, en santidad, en justicia, en misericordia, en piedad, en buenas obras. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, nos sometemos, nos rendimos a ti, creyendo que lo que has empezado lo vas a terminar, y tu Espíritu Santo nos seguirá guiando hacia la verdad, y tu Hijo Jesús seguirá intercediendo por nosotros a causa de nuestras debilidades humanas. Y tú, oh Dios, como nuestro Padre, vigilas nuestra conducta para educarnos y para poder así enderezar nuestra vida como hijos tuyos. Gracias. Te adoramos, bendecimos, Dios Todopoderoso. Tuyo es el reino, el poder, la gloria. Tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.